Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro siguiente episodio del podcast de Ortodónticamente. Están conmigo la doctora Sheila Siso y la doctora Angélica Martínez Esqueda. Hola a todos. Un servidor, Carlos Martínez. Hoy traemos un tema bien interesante. Angie. Lo odia. Que yo odié un poco, pero ahorita les voy a explicar por qué. Vamos a hablar de los topes oclusales, que se han vuelto una herramienta que vemos en todos lados, que todo el mundo utiliza, pero que ya haciendo la investigación, siento que hay como muchas dudas y muchas cosas muy relativas en cuanto a los topes oclusales. Entonces me gustaría empezar preguntándoles si ustedes los utilizan. Yo sí los utilizo y ahorita les platico como cuáles son mis criterios. Pero, a ver, Sheilita, ¿tú sí usas topes oclusales? Yo uso topes oclusales, claro que sí. Yo pienso y que con este tema de los topes fuimos pasando desde el no uso, ¿ok? El desuso de los topes y el considerarlos no positivos para nuestra ortodoncia, al abuso, ¿no? Que ahora de repente todo se hace con topes sin importar todo el movimiento o todo el resultado de colocar esa interferencia entre los dientes, ¿no? Entre los maxilares. Como todo en ortodoncia, pienso de que nosotros como ortodoncistas estamos muy sesgados hacia un lado o hacia el otro. Pero cuando nos vamos hacia un lado nos vamos extremadamente y cuando nos vamos hacia el otro nos vamos igualmente hacia el otro extremo, ¿no? O sea, no me gustan, los odio, no los utilizo. Claro. Y si me gustan, los amo y son para todo el mundo. Entonces yo estoy como que un poquito en el caminito del medio donde sí, por supuesto que sí, utilizo topes oclusales, elijo el paciente, elijo la zona, si lo voy a colocar en anterior o en posterior, el tiempo, la situación, el tiempo en que los voy a dejar, hasta qué momento los voy a dejar, qué estoy buscando, qué quiero obtener de ellos, y pues se retiran cuando ya logré mis objetivos. Entonces, sí los uso, no en todos los casos, no en todos los pacientes, no para todo el mundo, pero tampoco soy la que piensa de que... No, nunca. No, nunca, pero tampoco pienso sí para todos. Sí, todos, todo el tratamiento, Sí, los todo el 2 años y medio que dura, Por déjale su supuesto. tope. Sí, por favor, cuando se vaya, déjale los topes. Ajá, déjale los topes Sí. después de quitar los brackets. Sí, no, para nada. Me han llegado pacientes así. En Y esta edición de Halloween, sí me han llegado pacientes sin brackets, pero con sus Pero con topes. topes, Claro, bueno, se les algo olvidan teníamos que los dejar. topes. Se olvida quitarlos. ¿Usted sí los usa? Sí, yo los uso no de manera continua, pero sí les doy utilidad. Yo soy pues de la vieja escuela, mucha gente lo sabe, pero los topes en algún momento estuvieron satanizados y Total. era imposible aumentar la dimensión vertical a un paciente Por supuesto. porque había que ser muy cuidadosos, ¿no? Entonces era el primer criterio para manejar un tope, porque los topes se han utilizado siempre, pero no de manera como hoy en día se usan en la ortodoncia, con la cera azul o ceras verdes, he visto negros, o sea, hay de muchos tipos de topes. Se utilizaban con resina clásica. Yo lo que hacía era que la pigmentaba con un plumón y luego para distinguirla y la poníamos. Con papel articular también se pigmentaba Sí, también se también. Y después, pero se tenía que cuidar mucho la dimensión vertical. La dimensión vertical era así como que el santo grial de la ortodoncia. Hoy veo que se ha perdido mucho el respeto a la dimensión vertical. Ya nadie le pone en cuenta porque también había que cuidar la ATM, el crecimiento, Sí. que el paciente no se fuera con eso por mucho tiempo, porque si no iba a regresar con un problema muy serio, dientes intruidos o con la Claro. mandíbula desplazada, dolores articulares, era todo lo que se temía, ¿no? Ujú. Hoy en día eso ya no le tiene miedo a nadie, No, nadie le tiene ¿verdad? miedo a Pero nada. sí los utilizo ahora ya con más precaución, pero sí veo que se pueden obtener éxitos, primero, mucho más rápido, te sacan de problemas, de algunos casos. Por ejemplo, tuve un caso quirúrgico donde no podía mover un canino, y se me ocurrió, dije, pues le levanto la mordida unos días, un mes, y Ok, luego ahí vendría moví entonces el canino. en qué caso sí. El caso ¿En qué caso sí ameritaba usted lo colocaría? ese. Pero lo he puesto, por ejemplo, pacientes que no puedo mover un 7 porque el 7 está muy vestibularizado o muerde la molar superior con la cara vestibular del 7, pues entonces ahí meto un tope en lo que nivelo el 7 y luego hay que quitarlo. Exacto. Sí, yo creo que hay varios usos. Como dice el doctor, a mí uno que se me hace súper práctico es eso de eliminar las trabas mecánicas, sobre todo cuando hay dientes cruzados o dientes, porque si no, pues no hay manera de que sin levantar la oclusión
logres hacer ese Aunque movimiento o también te va a estaba tomar el mucho pensamiento, tiempo. porque estaba el pensamiento de nosotros siempre estamos en desoclusión. O sea, en teoría esa traba mecánica está nada más cuando comemos, Claro. pero no todo el tiempo. ¿Sabes cómo yo lo veo ahí, Sheila? Cuando hay un paciente que aún en desoclusión todavía sigue Exacto. teniendo la traba mecánica, entonces sí pongo un tope. Claro. Porque, por ejemplo, ahí, pues, o sea, sí no estamos ocurriendo todo el tiempo, es cierto, pero tampoco estamos con la boca abierta Claro. Pero 5 acuérdense, eso centímetros se todo llama el tiempo. espacio libre interoclusal, Sí. que es el techo Exacto. elástico de la oclusión. Ajá. Entonces, esa era antes uno de los miedos a invadirlo, Exacto. porque tiende a ser la recidiva, el paciente se siente inconforme, y como venimos arrastrando conceptos de la oclusión protésica, Sí. muchos pacientes que se invade la dimensión vertical o el espacio libre interoclusal con coronas, prótesis grandes, las truenan, las rompen, las destruían. Claro. Entonces era un criterio así como que pues, no se lo puedo poner porque me lo va a romper. Y entonces el tema de cubrir el costo, de otra vez el tiempo con el paciente, volverlo a meter en el momento de que se recupere. Había como que ciertos miedos, por eso era pero ya vimos que los topes hay pacientes que los tienen ahí pues, por Fíjense que N yo quería, años. o sea, yo que soy un poco antitopes, antitopes estos que son así como tan genéricos y todos. tan grandotes Ajá. y para todos. Entonces, yo busqué así, no, ¿cuál metaanálisis hay de esto? ¿Cuál Ajá, revisión sí. sistémica nos va a decir que estamos arruinando la ATM? Y Y no la hay. realidad es que encontré dos cosas, exacto. No hay. Tenemos una incertidumbre clínica en este tema, por lo menos cañón. Una, porque falta investigación. Sí ha habido estudios, pero son muy chiquitos, entonces no te dan realmente un criterio así claro para decir estás haciéndole un daño a la ATM, Y ¿no? a todo el mundo le va a pasar. Y a todo el lo mundo mismo. le va a pasar. Y nosotros podríamos asumir que sí, pero pues nunca debes asumir hasta que no tengas ahí la evidencia, ¿no? O sea, Claro. tienes que irte con cuidado. Entonces sí, fíjese que encontré que justamente no hay como evidencia sólida que diga que van a tener un problema articular ocasionado por el tope. Digo, obviamente sí te manejan que el tope tiene que tener cierto, o sea, no ser un tope excesivamente grande, no dejarlo por muchísimo tiempo, pero sí, me hubiera encantado encontrar algo así más. Sí, que tú dijeras, yo Ajá, lo odio y toma, tengo la mira, razón, y tengo yo la lo razón uso. para odiarlo. Exacto. Y no me pasó. Ay, qué bueno porque se está colocando a diestras y siniestras, entonces estaríamos haciendo un daño muy letal, ¿no? O sea, qué bueno y esperemos de que cuando se hagan los estudios que realmente es necesario hacer, pues se descubra de que no, de que realmente no a todo el mundo se hace Claro. daño y que posiblemente se le hace daño a quien ya venga con cierta tendencia a un problema articular, ¿no? Claro, Sí. y hay pacientes, O sea. si recuperamos conceptos como por ejemplo el biotipo facial, es decir, bueno, al braqui se le puede, al dólico no se le puede, Ajá, a esa sería Normo sí otra se puede. situación. Nosotros tenemos en cuenta de que los topes se pueden colocar anteriores y posteriores. No son anteriores para todo el mundo y posteriores para todo el mundo. O sea, ahí es uno de los criterios que hay que considerar. Claro. O por lo menos que yo cuando voy a colocarlos veo. Ujú. ¿Qué veo? Mi paciente es dólico facial. El tope le conviene en posterior. No le voy a poner algo en anterior porque me va a abrir más la dimensión vertical del paciente. Mi paciente es braquifacial. Posiblemente voy a pensar en colocárselos en anterior. Ujú. ¿Para qué? Para que me ayude con esa dimensión vertical, para que permita la extrusión posterior, para mejorar un poquito esa tendencia de crecimiento de mi paciente o esas características faciales del paciente. Pero yo creo que ni eso se toma en consideración hoy en día. Y Entonces ahí es claro. donde estaría oye, si puedes cambiarle, puede que no le hagas daño a la cara, a la articulación del paciente, pero sí, en tu oclusión vas a tener unos cambios que después van a ser difíciles de abordar. Claro. Una mordida profunda con topes posteriores te va a profundizar, en posterior te va a profundizar más esa mordida en un paciente braquifacial. Entonces le colocan más tope porque quieren Claro. abrir, Sí. pero van a intruir más, van a cerrar más esa mordida, van a profundizar la curva de Spee. Entonces, Claro. como que sí es bueno, pero colócalo donde va, colócalo Sí, en el y el caso. tiempo El necesario. tiempo que tiene que Sí. ser, ¿qué vas a tener como respuesta? Mira, uno de los factores que se utilizaba antes, y bueno, todavía se utiliza, los topes se hacían con resina clásica para poner al paciente, trabarlo en céntrica. Era una forma de que no se levantaba la mordida, sino que se hacían como unas trabas para que la mandíbula no tuviera mucho movimiento. Al momento de cerrar, el paciente siempre cerrara en ese lugar. ubicar, hacer Y llevar a el la engrama mandíbula. muscular Ujú. también, Ujú. que el cuerpo se acostumbrara Era a que una estaba forma allí. de hacerlo y sí se utilizaba, bueno, se utilizaban desde los
años 90, que fue cuando yo estudié la ortodoncia. Finales de los 90, tampoco no a 80, principios, fue a finales. doctor, exacto. Pero sí, 99 estamos hablando de esas técnicas y todavía se sigue utilizando. Sí. Se pone las resinas, se pone la paciente céntrica y se polimeriza y se mantiene ahí. Ujú. Okay. Y era una forma de llevarlo. Y se deja la mordida ligeramente abierta porque sí la siente el paciente abierta, Claro. pero no Sí, exageradamente abierta. sí. ¿Qué es no exagerado? ¿Qué sería no Yo exagerado? ¿Qué creo para usted que sería? Porque yo he visto unos topes que de repente Ay, sí, colocan por y Dios. son unos bloques así mega enormes. Y digo, ¿cómo el paciente vive así, no? ¿De qué vive? Vive, exactamente, pero ¿cuál sí, es el objetivo? ese es un tema importante porque es la colaboración del paciente, el famoso apego al tratamiento. Hay pacientes que no los van a aceptar, que se van a sentir muy mal. Hay pacientes que no les importa y que, pues así estoy así, porque pues, ¿cómo va a comer? Entonces preguntas, ¿cómo mastica ese paciente los alimentos si nada más está mordiendo con 2 topes en posterior y todo lo demás está pues, libre? ¿En qué momento come? ¿Cómo mastica? ¿Cómo digiere? Pues sí te preguntas eso, Sí, ¿verdad? claro. Y Sí. yo como paciente pues me diría, pues ¿y ahora qué voy a comer? Y más en México y en muchos lugares del mundo donde digas, pues mi dieta es a base de tortilla frita y cosas crujientes, pues ¿cómo lo comes? Claro, ¿Verdad? claro. Esas cosas. Pero yo creo que exageradamente abierto, si abres más de 3 4 milímetros la dimensión vertical, y eso ya es Que sería nuestra un posición de cansancio reposo. para el Ujú. paciente. Claro, porque volvemos a qué es lo que quieres lograr con tu tope, que necesitas hacerlo tan grandote. Exacto. Entonces sí tendrías que evaluar. O sea, yo, por ejemplo, ese es mi criterio, como a ver, estoy poniendo mi tope para qué. Y ya dependiendo de eso, digo, bueno, ¿qué tan alto lo necesito para lograr esa biomecánica que quiero? Y después, en cuanto se logró lo que quería hacer, ese tope pues se quita. Ok. ¿Y cuáles serían esas mecánicas en las que tú pensarías en si voy a colocar topes? O sea, ¿qué te hace pensar a ti, este paciente necesita un tope? Mira, por ejemplo, en niños en crecimiento que tienen estas mordidas profundas y que necesitas hacer intrusiones de dientes anteroinferiores para mejorar para permitir la erupción de posteriores y controlar un poquito esa dimensión vertical, ahí me gusta poner topes en anterior. Ok. ¿Ok? Sobre todo en pacientes que están creciendo. Después, bueno, como decíamos, algo que está cruzado y que quiero descruzar. Para intruir casi yo no los utilizo, no es mi biomecánica favorita para intrusiones. ¿Cuál sería la otra situación en la que los pongo? También a veces en pacientes muy braqui, que me está costando mucho hacer algún movimiento en específico y pues casi que Como hasta para quitar el ahí. engranaje oclusal, por así Exacto, decir, ajá, que únicamente. está demasiado En las cerrado eso. distalizaciones, ¿no? Funcionan muy También, bien. ajá. Sí, en distalizaciones también funcionan. Sí, yo creo que esas serían como mis principales razones por las Razones que por las que por la colocar. que los coloco. Sí. Yo amo los topes anteroinferiores cuando los niñitos, ahorita que mencionaste los casos de los chiquitos, que tenemos los niños en crecimiento y vemos que los 2 incisivos centrales o un incisivo Sí, se está central está quedando atrás. cruzado. ¡No! O sea, el tope inferior es así como que sí o sí, levántalo, descruza y va, y el tope, pero se da tan rápido Claro. que tú puedes pensar, wow, ¿cómo le vas a poner eso al niño? No va a morder, va a andar mordiendo con los incisivos. Pero es cuestión de una semana, 2 semanas y ya se descruzó. Sí, claro. Entonces, siento de que es algo que es más la parte positiva que vamos a tener como resultado que el tiempito que va a andar el niño con el tope allí, ¿no? O sea, estamos hablando del desgaste del incisivo por una mal posición o un Ujú. crecimiento en una forma inadecuada por el incisivo en mal posición. Entonces, a la final, ese topecito que de repente duró 1 o 2 semanas incomodando la oclusión de la criatura, pues le resolvió mucho a futuro. Entonces, Sí, claro. ese sería un tope que ni me lo pienso. Ajá. Digo, va para allá y ya. O sea, realmente sí. Y otra cosa es el ahorro de tiempo, porque ahí es lo que estás haciendo, es el ahorro de tiempo. Sí. Y yo lo veo a veces en ventaja de, hoy ya me evito hacer, por ejemplo, un plano inclinado con bandas Exacto, y pones topes Ya. en palatino. por supuesto. Y eso Sí, claro. te libera de trabajo, laboratorio y es muy práctico, ¿verdad? Sí. Muy Sí, es Sí. rápido de hacer. De hecho, los venden prefabricados, yo prefiero hacerlos. A mí también me gusta más Yo hacerlos. prefiero hacerlos. Y en posterior me gusta hacerlos con ionómero, porque siento de que como tiene la liberación de flúor, a la final colocamos la resina o colocamos el blockout o colocamos el material
que si no lo colocamos bien se puede filtrar también, dependiendo del tiempo que tú dejes ese Ok. material allí. Y a la final el ionómero pues está liberando flúor, siento de que le da cierta protección al ¿De qué molar. marca lo usas? Sí. El Claro. Fuji, estoy usando Sí. Fuji. Y Que también hay unos bien coquetos, así como tipo, como si fuera la sí, resina. con jeringa Ajá, y todo, con y liberan jeringa flúor, esta. y es maravilloso. Yo todavía soy de las que espatulo. Me encanta. Mi compañera con la que comparto consultorio, cada vez que me espatulando me dice, ¿por qué haces eso? Hoy en día ya hay tantas cosas para no espatular y yo todavía espatulo. Ujú. Sí, me encanta. Y fíjense que en molares, por eso me gusta colocar el ionómero. Aparte de que el ionómero sí se va desgastando con la oclusión. Y Ujú. si yo estoy considerando que un tope no lo voy a tener toda la ortodoncia, Claro. por lo menos sé de que se me va a ir desgastando, me va a andar protegiendo la cara oclusal del molar. Y bueno, ya en el Sí, momento sí, que toque sí. quitarlo, ya lo quito. Pero creo que eso sí es otra de las consideraciones que tengo. Y también otra cosa que varía mucho y que creo, imagino tú que hiciste la tarea de buscar a profundidad en Si cuanto arriba o a abajo. ¿O cuál arriba vas o a abajo. preguntar? ¿Esa? La otra, esa vendría a ser otra, Ok. pero la otra sería qué tan ancho. Porque hay quien coloca la cara oclusal completa, hay quienes colocan nada más en las cúspides, Sí. por ejemplo, en inferior las linguales o en superior las palatinas, las vestibulares en inferior o las palatinas en superior, pensando en el tripoidismo, Ajá. Sí. pero... Y como si el tope te fuera a hacer una función Ajá, oclusal. ajá, Ujú. Porque ajá. sí, yo he visto inclusive publicaciones, alguna vez las vi en Instagram, de que decir, los topes oclusales van en esta parte, los topes, perdón, superiores van en la parte palatina o vestibular, o sea, algo decía la publicación, Ujú. dije, caray, ¿cómo razonaron eso? ¿Cómo llevaron eso? O sea, hay principios de la oclusión, que la cúspide masticatoria, la cúspide de Ujú. trabajo, la cúspide de balance y eso, pero no hay una razón específica de lo que hablaran, simplemente estaba la publicación y lo decía, pero... Exacto, sí, porque por lo menos yo sí cubro la cara Luego ves el completa tope todo feo. oclusal. No, exacto. No, yo por lo menos sí cubro la cara completa oclusal porque pienso que mientras mayor superficie tenga ese molar para masticar, pues las fuerzas se distribuyen mejor a que yo deje un puntito pensando de que él está cayendo y me está dando función. O sea, le doy como distribuyo, siento que se distribuye mejor la fuerza en una superficie más amplia que en un solo punto. Entonces, ese es mi razonamiento para colocarlo completa, mi carita oclusal Oclusal. completa. Eso sí, trato de que sea balanceado, del lado derecho, lado izquierdo, Ajá. que muerdan al mismo tiempo, o sea, tengo ese cuidado, pero realmente no soy de las que coloca en la cúspide vestibular, Sí. en la Sí. cúspide palatina. No, yo tampoco, y también encontré, o sea, justo esa parte, pues que lo ¿Qué ideal decía? sería que el tope sea como lo más O sea, estable de eso sí oclusalmente. conseguiste. Sí, que si Ok. lo pones igual solo de un lado, puedes hacer que ese diente también se empiece a inclinar o se empiece a intruir solamente de la parte donde está Pues el tope. claro, y le Entonces sí torces. necesitas como darle suficiente superficie para que esté pegando bien con su antagonista, porque aparte se supone que lo estás poniendo en tratamiento de ortodoncia donde esos dientes también están cambiando como De de posición. entonces no lo puedes hacer como muy exacto. Y lo demás es lo mismo que dices, o sea, que sean del mismo tamaño de un lado que del otro, que no te vaya a quedar como que nada más contactando uno o Sí. uno más, Y es porque que te vas a empezar pasa. a cantear. Me pasó con una estudiantita, es que son lindos. Empezó a poner su tope, lo ponía y me decía, doctora, pero es que no me abre la mordida. Y no, pero seguro lo colocaste muy pequeño, colócale un poquito más, ahorita voy a revisarte. Y doctora, es que ya creo que le puse mucho, doctora, y no me abre la mordida. Y yo, no, déjame ir a ver, porque como que mucho. Ajá. No tenía antagonista, mi vida. Ah, Ay, amor. O sea, también, sí, yo no, ay, amor, no tenía antagonista, hablando del tamaño, ¿no? Del Ajá. tope, la pobre, no sé a dónde iba a llegar con ese tope, Ajá. ¿Qué pero está pasando? sí, yo no Sí. creo que vaya a abrirte la mordida, mi corazón. Que también hay en historias de terror, yo creo que es muy importante lo que decías hace rato, Shay, en cuanto cuando eliges en anterior o en posterior en un paciente dólico o en un paciente con estos ángulos Abiertos. goníacos abiertos, Ujú. a mí me ha pasado también que le empiezan a poner como que su tope en anterior y el tope se va haciendo cada vez más largo hacia atrás
atrás y la mandíbula se va sí, haciendo cada vez más más hacia atrás y atrás. digo, no lo sé, No, compañero, sí. siento que nunca vamos a lograr terminar. No, y los este hace, tope. sí, llegan súper mega largos. Ahí también, esa es otra consideración. Claro. El terror mío de colocar topes anteriores, o sobre todo cuando, bueno, por lo menos yo ahorita, porque lo veo, ¿no? Ya yo tengo como que la visión y sé de que si yo coloco un tope en anterior y mi paciente no se puede bajar del tope. O sea, si mi Claro. paciente se baja de ese Sí, tope, si si se lo puede ir dejo atrás del cortito, tope, va a bye. empeorarme la situación. Se me retroinclinan los inferiores y se me proinclinan los superiores y llega con un overjet terrible. O sea, sí pasa. Que ahí también está chido ponerlos en caninos en lugar de Los, ponerlos ajá, en entonces anteriores. es eso. Si tú no eres capaz de visualizarlo, ponte que fuiste capaz de visualizarlo, pero la mandíbula se te iba muy atrás, Pero ya empezaste a decir, empiezas a hacer unas resinas que llegan a la úvula, ¿no? O sea, una cosa que yo no, ya frénale, no le sigas agregando Sí. resina ahí. Sí, porque después cuando Cambia. quitas el tope, ¿qué va a pasar con esa oclusión? Porque o sea, ya logras tu objetivo de descruzar y te encuentras con que quitaron el tope no, y ahorita es otra y bronca. todo atrás, todo en desoclusión porque ya el paciente mordía con el tope. Exacto. Sí. Esa es una cuestión de Sí, ver sí, en qué sí. momento se va a retirar Sí, el entonces, tope. por favor, o sea, siempre que coloquen un tope en anterior, revisen Ujú. que el paciente no se pueda bajar de allí. Y si les queda muy largo, porque de plano la mandíbula está, no está céntrica con oclusión, relación céntrica con oclusión céntrica, y su mandíbula se les va para atrás o tienen un overjet demasiado grande y tienen que hacer un tope exageradamente largo, por favor, cámbienlo de posición o cambien el tipo de tope. O sea, colocarlo como tú dices ahorita en caninos es una alternativa porque el overjet de los caninos nunca está tan grande Ujú. y sigue siendo una zona anterior. Entonces se sigue considerando un tope anterior. O a mí me gusta ahí, fíjate que yo hago muy poco anclaje dental, pero allí sí coloco el botón de Nance, Oye, ujú. un botón de Nance Y que pegue sobreextendido ahí. para que muerda sobre el botón y me está haciendo el levante de la mordida. Ajá. Ándale, Entonces no lo hago tanto como por el anclaje, pero sí me da por la el altura tope. Ujú. y es por el tope y ya no estoy batallando con que me quedo muy largo, con Sí. que el paciente se va a bajar. O sea, ahí también jugaría con eso. O que se va a despegar, porque también O ese que es se otro tema. despegan, por supuesto También. que sí. Que no llegue el paciente, ya llegó sin topes y llegó sin nada. Y sin bracket, Caray. porque es por supuesto que se Sí, le claro. despegan Claro, todos. sí. 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 Sí, eso. Hablemos de marcas. ¿Qué marca de resina para topes utilizas tú? No, le digo que coloco ionómero o en anterior en posterior coloco ionómero Fuji y en anterior utilizo Blockout. Son las que De uso. Ultraden. Sí. Ok, ¿tú? Sí, yo también uso Blockout porque es como el que siempre tengo ahí en el consultorio. Sí, ¿verdad? Y si no, una resina que tenga ahí el compul más chafita. Pero sí trato de pigmentarla, como decía la doctora Sheila, con un plumoncito o con un papel de articular para que después al momento de retirar el tope me sea más fácil quitarla. verlo. Y acabo de comprar un ionómero de estos de jeringa Ajá. que quiero usar justo para eso. No me acuerdo ahorita la marca porque es la primera vez que lo consigo y compras. me lo recomendaron ahí en el depósito. A ver qué tal, Ah, a ver pues qué luego nos tal me subes va. alguna fotito o Ah, videito, sí, ¿verdad? claro. ujú. Sí, y Sí, nos sí, cuentas, para pones verlo. un Sí, tope, ponemos un tope y vemos qué tal. y vemos cómo Qué nos tan fue. fácil está de utilizar y Para todo, dejar sí. yo de espatular. Ándale. A ver si dejo el espatulado y ya me vuelvo una doctora moderna donde Donde todo ya ya, está sí. espatulado, por favor. Sí, sería interesante. ¿Usted qué usa? Yo utilizo también el Blockout de Ultraden. Es la resina como para contrastar el tope. Pero a veces utilizo resina cuando veo un paciente que tiene una mordida muy fuerte, Ya. un braqui que necesito un tope en posterior por uso de resina. De No usa ionómero. no. Resina bien normal, de Ajá. la de... Restauración. sí, de Sí. restauración. Ah, ¿y la pigmenta? No. A veces no, depende, ya lo ubico que... Ya soy una señora, ya necesito mis lentes porque si no ya no veo bien. Exacto, ¿Qué? por favor, para Está bien. quitarlo de forma correcta. sí. ¿Arriba o abajo? Depende de la situación. Sí, o sea, generalmente los que más coloco son en la parte superior. Pero ¿Molares en superior? en molares en superior Ah, también. Pero, por ejemplo, abajo, si la bronca es que los brackets de abajo son los que me están contactando con los brackets de arriba y son los que me los están tirando, hagan de cuenta, piensen en una mordida cruzada anterior, entonces sí los puedo poner en la parte de abajo. ¿Por qué?
Pues porque ya levantó ahí, ya no me está pegando. No. Ah, yo siempre Ajá. los coloco abajo. Sí, siempre los colocas abajo. Siempre No, los coloco fíjate abajo. que yo al revés. O sea, bueno, dice la literatura. Estéticamente es más bonito colocarlos arriba. O sea, Arriba, si se ríen como me río yo, que abro la boca y jajaja, y me río demasiado, pues ando por ahí todos Ajá, mis pacientes mostrando topes. Sí, que dice la literatura que puedes ponerlos arriba Sí, y abajo, claro, es porque que de es lo pronto yo mismo, también había oído en Instagram, ya saben, la no. publicación decía, solo pueden Sí. ser, y no, No, puedes ponerlos arriba y abajo como Ajá. tú consideres. Ajá. Les decía, yo generalmente los pongo arriba porque, no sé, se me hace más cómodo. Sí, Y- comisión ajá. indirecta y todo el cuento. Ah, Como que para el paciente, no sé, estoy como muy Ajá, acostumbrado a colocarlos ajá. así. Y les digo, solamente cuando es al revés, o sea, como cuando que los inferiores son los que me están ahí topando, que hay alguno cruzadito, ahí sí lo Te vas pongo, me voy para abajo. O como tú decías, con estos niñitos que está también un dientito cruzado, que se están cruzando, pues lo pongo abajo también pues y ahí sí abajo no nos queda lo de brinco. otra. Ajá, Ok. exacto. Pero sí, generalmente los pongo, pensándolo así, generalmente los pongo arriba. Mira. Y yo casi siempre abajo. Es Abajo. muy raro que ponga Muy raro. arriba. De verdad lo pongo ¿Por arriba, qué? creo que. ¿Se les hace más fácil o qué? Sí, Sí. claro, visión directa, estoy viendo qué estoy haciendo, no tengo que utilizar el espejo. Para mí, o sea, Sí. siendo Ok. muy honesta Ajá, aquí, sí, ajá. claro, es mucho más fácil. Evidentemente, Ya los voy a poner abajo. Nunca... cuando es con blockout me da cosita porque sí queda el tope azul ahí del paciente y como te digo, Sí. es algo que no es Ajá. estético. Si estoy pensando más en la estética, un paciente que tiene brackets de estéticos o que está Y su buscando tope. mayor estética, de repente ahí sí lo hago en superior, pero es el único parámetro que voy a tomar en consideración, la estética para Del colocarlo paciente. arriba o abajo, sí. Y fíjense que ahí en eso nunca no me tocan casi pacientes que tiren topes, ni pacientes que se quejen por los topes, fíjense. No. Yo generalmente les digo como que te va a tocar o sea, ya les voy advirtiendo como que un mes antes, híjole, mira, si esto sigue así, te va a tocar el tope de la dieta. Ya se los coloco y hasta eso me ha tocado que los toleren Aceptan. bastante, que los aceptan y los toleran bastante bien. Tal vez los anteriores son como que Los con los que anteriores más se caen más. batallan. Por lo menos para mí se caen más los anteriores. Ajá, pero no, o sea, generalmente como También que eso era sí. antes un mito porque yo recuerdo cuando hacíamos el hacer las bandas en posterior, colocar la banda y colocar el tubo, Ajá. el paciente terminaba con la mordida abierta. Porque no va abierta porque se abriera, sino que no podía cerrar por completo su oclusión normal, convencional con la que Sí, él porque llegaba, le le estorbaba Ajá. el tubo. Entonces el paciente, no, es que no puedo cerrar, no puedo cerrar. Y era estar rebajando, Exacto. rebajando. Cuando realmente el tubo soldado a la banda, pues le funcionaba como un impedimento, un tope para que Ujú. empezara a funcionar la Era ortodoncia. tope, exacto. Ujú. Y nosotros estábamos enfrascados en, no, el paciente tiene que regresar, irse con la mordida con la que llegó para que ya después vaya sintiendo el cambio paulatinamente. Hoy en día, pues yo ya no hago eso No. tampoco. Ya, gracias a Dios, el tope me ha ayudado a resolver ese tema. De decirle al paciente, no, a ver, no puedes cerrar, lo vas a sentir así Ajá. 3, 4 Sí. días, 5 Sí. días, y después vas a ver que tu mordida se va a ir Sí, y acoplando. de verdad es que sí, es la incomodidad. Yo pienso que es la incomodidad, así como cuando pegamos los brackets, que sienten incómodo, que sienten el movimiento, que sienten rarito, pero que antes de terminar la primera semana ya es parte de su boca. Porque a mí incluso me ha tocado pacientes que, por ejemplo, estaban tirándome mucho los premolares y les ponía yo el tope y luego ya se los quitaba y el paciente, no me va a poner mi tope, doctora. Y yo, no, qué este mes lindo. este Sí mes ya puedes, no va a ser confío en tope, ti, tope. confío en Necesita ti. un tope, o sea, ¿cómo? Sí. ¿En qué ¿De momento dónde decides? sacaste? Como que se acostumbran, no Sí, sé. Sí. sí. A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, ¿colocan topes en premolares? Sí, he colocado topes Sí, en colocan topes en premolares. premolares. Sí. ¿En qué casos? Pues en algún caso que yo necesite que el molar se acople y esté bien ubicado, decido mejor colocar el tope en un premolar para que la mordida quede Ajá. separada. Si el y, que quieres mover es ese o molar. sea, y estarlo Ok, te observando lo que brinca. se está acomodando bien Ujú. de Ok. la relación oclusal. Ok. Que no quiero perder esa vista de la relación oclusal en la que me va a quedar. Sí, Yo le tengo miedo a los topes en premolares? premolares, ¿Por qué? no los amo. Porque siento que me profundizan la curva de Spi. Oh, ya. Siento que me profundizan la curva. pero pues era Quizás temporal. sí es temporal, ajá, quizás sí es Ujú. temporal. Por eso estoy pensando, quizás sí es temporal, quizás es un arco rectangular, ya algo más pesadón, quizás sí. Sí, pero de verdad que siento de que colocar un tope en fases iniciales con arcos de alineación y nivelación en premolares me profundiza la curva. Híjole, el doctor Pitts yo creo que 21 sí. te va a decir que de qué estás hablando. Sí, niña, exacto. por favor. Sí, pero Bueno, igual yo por eso volvemos al estamos tema aquí en de el podcast, por eso Instagram. Yo hace poco hablamos. vi un video de Instagram del doctor,
¿cómo se llama el español? Que es muy amigo del doctor, Mario. Daniel, no, Daniel Segovia. argentino él es. Ese argentino. Bueno, él estaba publicando del utilizar los elásticos en la primera fase inicial, luego ya hacer elásticos cortos de clase 2 o clase 3 para empezar a mover los dientes, aunque tuvieras arcos súper elásticos. Sí, pero es que esa ya es la tendencia de hoy en día. El decir, bueno, ir rompiendo como miedos y tabúes que hemos tenido en la ortodoncia por mucho tiempo. En el caso de los topes, bueno, ahorita nos metimos a los elásticos, pero venimos a eso, lo que tú decías, ¿no? O sea, tú tienes miedo de la curva de Spee, pues yo pienso que tendrías que arriesgarlo. Para ver, súfrelo, para ver. Digo, es un tema de decir, bueno, tengo que hacer mi propia experiencia y practicarlo. Y valorando esa ética profesional de decir, bueno, pues no va a pasar gran cosa, o sea, como que tanto te va a penalizar tu curva de Spee. Porque Dios. Si necesitas levantar un premolar de 1 milímetro, yo pienso que no te va a pasar mucho. Claro, sí, son esas exacto, serían esas consideraciones, en qué etapa me encuentro, qué tan alto va a ser y cuál es el beneficio, como el que estaba hablando ahorita de la niñita con el diente cruzado. Sí, claro. Realmente un mes con un tope anterior para descruzar unos incisivos que sé que le van a generar más daño, ni me lo pienso, Sí. Va al tope y va al tope. Porque sé que el objetivo es tal, que se va a cubrir en tal tiempo, o sea, conozco ¿Qué va a pasar? reconozco que la ventaja es mucho mayor que lo que pudiese pasar en negativo. Lo mismo aquí en premolares, de repente si necesito trabajar posterior y al paciente no le conviene un tope en anterior, pues me quedan los premolares para hacerlo y debo de estar muy atenta a cuál es el objetivo al que quiero llegar. Fíjate que está bien interesante también, por ejemplo, ahorita lo que decía el doctor Carlos. Yo tuve la oportunidad de ir a una conferencia de estos Brackets Spitz 21 que tienen como esos 3 pilares, ¿no? Topes siempre, elásticos ligeros desde temprano y, bueno, obviamente el tipo de bracket, ¿no? Y con el doctor Daniel Segovia también bien interesante porque él aplica muchas cosas en otros brackets, en otras técnicas. Entonces, sí, por ejemplo, eso de los topes de los elásticos ligeros desde etapas tempranas, entonces... Pero no es tema, pero eso también tiene su porqué. Y es un poquito a lo que voy. Y todo, no es cualquier elástico. Sí, no es cualquier elástico. Sí, es un elástico muy específico. Y también es eso. Yo creo que aquí el problema es que sí, no hay que espantarlos, pero tampoco hay que tomarlos tan a la ligera, porque yo creo que el respetar como esas etapas bien clásicas del tratamiento y de cómo llevarlo, así de que tu alineación y nivelación, tu trabajo con... ¿ok? Siempre te da cierta seguridad. Entonces yo lo que le aconsejo al nuestro público es cómo te va, o sea, no hagan un tratamiento en el que no saben qué va a pasar, ¿sale? O sea, no porque veas como que, oye, están poniendo topes, están poniendo elásticos, yo lo voy a hacer así, el paciente, no, o sea, primero piensa qué es lo que se supone que tiene que suceder para que no te pierdas, porque también, digo, el doctor Carlos pues tiene muchísima experiencia, ¿no? Es acá entonces, lo que voy, a eso, perdón que te interrumpo, pero ese creo que es el punto clave. El doc dice, arriésgate un poquito y tú dices, ten cuidado con arriesgarte. Pero la verdad es que aquí tenemos que tener en consideración el tiempo de trabajo que tiene el doctor Carlos en comparación a cualquiera que pueda estar empezando y diga, me arriesgo. Oye, hay veces que uno no ve, o sea, no ve lo que está pasando y continúas porque me ha pasado que digo, oye, pero ¿por qué siguieron activando esa cadena si estaban viéndose que se lo andaba profundizando? O sea, no sigas, párate. Sí. Entonces, es la situación de ser capaz de ver qué es lo que está pasando y si lo que está pasando te conviene, continúa. Pero en lo que tú veas de que, hey, esto se está yendo al lado oscuro, por favor, detente. O sea, detente y cambia la mecánica. Tenemos que elegir y también es el tema del rapport con el paciente, conocer al paciente, verlo cómo se va a comportar, porque obviamente pues yo ya tengo 25 años en la ortodoncia. Esas cosas, pues he visto muchas cosas. Una de ellas, pues es, una vez vi un paciente que llegó con un expansor, que tenía 5 años con el expansor. Le pusieron el expansor y ya nunca más volvió. Estamos de acuerdo de que muchas veces es que el paciente ya no vuelve. Sí, exacto. O sea, a lo que yo voy es de que hay que elegir al paciente qué le vas a hacer, le tienes que avisar y obviamente el tema de las firmas y eso ya lo damos por hecho, ¿verdad? No vamos a hablar de ese tema ahorita.
pero sí es importante decir, bueno, yo a este paciente no le puedo poner esto porque pues es un paciente que no viene, es un paciente que tira todo, es un paciente que no Claro. coopera, es un paciente que no paga, es un paciente que, o sea, pues hasta la resina me va a doler ponérsela. Claro. Y son esos detalles finos que dices, con este paciente no me voy a meter en esto, me voy por lo convencional. Sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque sé que pues viene cada 3 meses, o sea, viene, o sea, se perdió todo un año, o sea, Sí. es ilógico que le voy a poner un tope a ese paciente. Sí. Sí, es Claro. eso. Entonces, saber, yo creo que arriésgate sí, bajo ciertos criterios. El primero, conoce a tu paciente, que sea un paciente constante, que sepas que el paciente no se te va a perder, que sí va a Claro. venir y vas a poder checarlo al mes, que seas capaz de observar y de entender para qué vas a colocar el tope y que si ves que el mes siguiente no iba por el camino que tú querías, ya quítalo, o sea, cambia la Sí. mecánica, Sí. no sigas por ese camino, porque eso lo veo en muchas biomecánicas, no nada más en los topes, en que como ven de que en las Claro. redes o que les recomiendan de que por ahí es el camino, ya no son capaces de detenerse a pensar, puede que ese sea el camino para otro paciente o puede que ese sea el camino en otro momento o puede ser que ese sea el camino, pero no es el camino en este paciente. No me está Claro. saliendo como me dijeron que iba a también salir que y me caen detengo. en la desesperación, ¿no? Porque si no sé qué pasa y ellos ven un efecto Continúo. secundario y tratan ahora de resolver ese efecto secundario con otra mecánica, pero no saben como qué fue lo que pasó de inicio. Entonces siento Exacto. que se les va haciendo como una bola de bolita. nieve, como que empiezas así Exacto, a... sí. ay, Y ya lo no mismo sabes pasa qué con fue los lo mini primero. implantes. Con todo, con no es todo, nada más ¿va? con los topes. Es un tema muy delicado porque si ustedes a los 6 meses ven que no han nivelado, que el apiñamiento no se ha corregido nada, o sea, hay algo Claro, mal. algo pasó. Claro, claro, Algo está por pasando supuesto, ahí, no por elegí bien supuesto. los brackets, no elegí No están bien cementados. Sí, algo está pasando, no Ujú. coloqué bien los brackets, algo Sí. está Sí. pasando, el alambre, Sí. no sé. La pero observación ustedes tienen que es muy tener checar importante. eso, Ujú. decir, ok, estoy bajando un canino, pero llevo un año con un canino sin Ey, bajar. no, lo de bajar los No. caninos y que se te Ay, abre la mordida y no te estás María. dando cuenta de que tengo una estudiantina, ¿no? Ay, Entonces bebé. tenemos caninos ectópicos, pero ya en boca, ¿no? Ajá, Están ajá. altitos, pero ya se ven. Entonces les digo, velo alando lentamente. Los premolares apenas, los segundos premolares apenas van saliendo. O sea, hay tiempo, no tenemos que correr porque no podemos forzar a los premolares a que salgan, tu Ujú. canino ya está ahí, vete poquito a poco, ¿no? Entonces, doctora, pero fíjese, si doblo el arco sí Sí entra. llega la- Yo, no, nena, es que sí sé que entra, claro que va a entrar, pero ¿usted cree que de verdad, vaya a ocurrir eso que me está diciendo, que se me vaya a abrir la mordida? Claro. Y yo, ponte de que no se te abra de aquí al mes que viene. Ah, Vamos a decir que no se te bebé. abrió de aquí al mes que viene. Pero si el paciente se te perdió, si lo que sea, se te va a abrir y lo tienes de forma bilateral. Y después, y la pacientita aparte tenía un overbite cortito, no era una mordida profunda. Ajá. Yo le dije, nena, mira todos estos detalles, no tienes que Claro. correr. Entonces, esa es la situación que de repente damos por hecho de que si ponemos el alambre Sí, sí, y ligamos todo. ligamos todo, ya nada va a pasar. Y al revés, mira, yo les hago mucho la analogía de, mira, tú crees que lo vas a hacer más rápido, pero piensa que estás estacionando tu coche. Puedes hacerlo en 3 movimientos o puedes hacerlo en 16 movimientos. Ok, agarraste tu canino y ahora se te levantó tu lateral y tu premolar. Después vas a tener que alinear otra vez eso junto con el canino. O sea, tienes como que pensar para dónde quieres llevar tu Sí, caminito. sí. Crees que estás ahorrando tiempo, pero, ay, tal vez no estás ahorrando tiempo. ¿Estás seguro de que lo estás ahorrando Exacto. o no? Bueno, Exactamente. topes. Los topes ¿Los usamos o no son los usamos? buenos, Sí. están bien indicados. Yo creo que sí se deben de utilizar en el lugar, tiempo, paciente indicado. Y siempre indicar al paciente que eso que le pusiste se lo tiene que quitar en algún momento, ¿verdad? Para que él mismo te recuerde, porque a mí se me lo han recordado. Doctor, no me va a quitar el tope. Ah, sí, me falta quitar ese tope, ¿verdad? Sí, porque así te pierdes. Sí, sobre sí, se nos todo van en los los aviones. palatinos, Angie. También hay Sí. esa otra. Yo luego no me explico cómo hiciste tu detallado y finalizado con todo y tu topes. tope. Sí, Sí, no hay O oclusión. sea, ¿cómo No. pasó Ujú, eso? ujú. porque Sí, el tope ahora forma parte de la oclusión. sí. Exacto, ya Sí, lo porque es dejaste que no bien lo para pienso adentro. quitar. Él va a ser parte. Para ahí siempre. Lo para usa como siempre. un tatuaje dental. así. Exacto, Sí. el tope, no, claro. No, sí, yo también les recomiendo usen los topes, exacto, o sea,
prueben, ¿no? No hay ninguna mecánica que sea así 100% para satánica, todos. ajá, Ni pero tampoco pues sí mal. piensa que es lo que vas a hacer, date el tiempo de observar, o sea, de ver cómo los estás manejando, qué es lo que quieres hacer, y alguien haga un estudio de muchos pacientes con topes arriba y abajo, en anterior y posterior, para ya tener esa certeza De que qué científica. onda, de que Ajá. qué Doc, pasa, ¿por qué ¿verdad? cree que no tenemos tantos estudios así? Yo creo que porque el primero llegaron como que muy rápido. Ujú. No sé quién los implementó así. Yo pienso que fue la mecánica de autoligado. Sí. Creo que fue donde los primeros, donde los empecé a ver. Ajá. Pero tienen unos tal vez 10, 8 años que están Sí, sí igual. puede ser, porque es lo que le iba a decir. Cuando nosotros estudiamos, yo nunca puse un tope anterior. No, yo Anterior tampoco. nunca puse un tope. En posterior sí llegué a poner, estudiando hace 10 años. Entonces, estamos hablando de que ahorita en la actualidad, los topes anteriores, como comentaba la doctora Angélica, incluso son parte de una filosofía de bracket, de ortodoncia. Topes elásticos tempranos y el tipo de bracket. Entonces pasamos de no utilizarlos o utilizarlos esporádicamente a que fuesen parte de una filosofía. Entonces sí, no pienso que tengan más de 10 Sí, años. entonces yo creo que esa parte es porque a alguien no le interesa. O sea, dice, pues como son temporales, los voy a quitar, pues no Ay, le X. interesó. Pero sí debería de tener un seguimiento más profesional. Deberíamos de tener Sí. un seguimiento más profesional, ¿verdad? Y bueno, para cerrar, yo les quería recordar, así como llegaron los topes, los implantes, y eso, también hemos abandonado algunos otros criterios. No sé si hemos hablado ya de extracciones seriadas, sí, de extracciones Sí, seriadas de y de extracción, cuando hablamos de tratamientos tempranos, extracciones. porque hay extracciones tempranas. Por ejemplo, a mí me gustan mucho la filosofía de Rickett en pacientes biprotrusivos y pacientes dolicofaciales severos, Ajá. quitar premolares tempranos. Tempranos es a los 8, 9 años. Quitas Ok. el primer Sí, premolar y boom, se retrae el perfil, la mandíbula rota, avanza. solita de manera natural, bien bonito, todo eso. Y son cosas que yo he visto que ya se han dejado de hacer, pero yo sí las hago. Yo las aprendí en la en el Ajá. posgrado, pero es una cosa que se ha dejado atrás Lo que pensando que se pasa, mutila al paciente Lo que por pasa es que quitarlo, yo creo ¿verdad? que la tendencia ahorita es no extraccionista, Ujú. entonces la juventud hoy en día está más enfocada, la juventud me refiero a los que están estudiando ahorita, ¿no? Van como que más enfocados otra vez al no extraer tanto y buscar que todos los dientes entren, de eso ya lo hablamos. Y vuelvo al mismo pensamiento con el que abrí la conversación. Nos vamos vamos Dime. pasando de un El péndulo, extremo, el sí, al péndulo. otro A otro extremo, extremo, al ¿verdad? otro Sí. extremo. Y las generaciones van cambiando. De repente su generación en los 90, finales de los 90, no principios de los 90, Aclaramos aclaramos ese punto. punto. 2000, Casi 2000, podemos temprano. hablar de 2000 y no de 90. Se hablaba de se hacían extracciones y se hacían esas mecánicas. Y pasamos para acá y ahora resulta de que, bueno, vamos a tratar de no extraerle, tenemos cierto miedo, cierto temor a las extracciones y vamos a Sí, tratar de porque que también todo los elásticos entre. tempranos también ya se usaban desde hace mucho. Los Ujú. usaba Beck en Y la mecánica pasamos de a Beck. no utilizarlos porque podían hacerle daño a la Ujú. articulación, sino hasta el final del tratamiento y con mucho Sí. cuidado. Y ahora volvemos otra vez a etapas tempranas. Entonces yo creo que nosotros vamos deambulando de aquí para allá entre las generaciones y entre lo que antes se hacía y lo que hoy en día se hace. Y creo que hay que, como usted dice, ir rescatando de todo un poco, ¿no? Sí, 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 Necesitamos ir claro. rescatando de los finales de los 90. ¿Qué Claro, mecánicas se ve algo son? que funcionaba, Claro, pues síguetelo llevando. claro, por supuesto, porque por lo menos ahorita está el doctor Erti haciendo tantas cosas tan bonitas con brackets convencionales, sin el bracket de autoligado, incluso sin módulos. Liga de forma individual cada uno de los bracketcitos, que eso es de cuando Sí, nació la claro. ortodoncia, ¿no? Sí, y, sí, y con hace ligadura cosas, metálica. y hace cosas espectaculares. Y respeta mucho los criterios de la oclusión y llegar a arcos pesados. O sea, está rescatando esa parte de la ortodoncia que se perdió mucho con la llegada de los arcos flexibles, del retornar a la ortodoncia con brackets de autoligado. O sea, siento de que hay que buscar caminar en el medio, Sí, ver, y Sí. ver lo aprovechar todo lo positivo. que se Sí, está apareciendo, sí, por supuesto que sí. todo, así como Sí, ya hablamos de Conbeam, no todo es con Conbeam,
No, pero el combin es necesario en algunos casos. claro que sí. Claro. Igual Ujú. que hoy los topes, pues no todos son topes, No para todos. pero hay pacientes que van a necesitar los topes porque nos facilita la mecánica, Sí. nos saca de atolladeros muy Sí. importantes, pero también hay que recordar que hay que quitar esos topes. No se los dejen. Claro. Que no es Y parte que la de doctora Angélica no consiguió ningún artículo que No, y dijera me de genera que... mucha frustración eso. Sí, la doctora Angélica tuvo que aceptar que los lloré con mi topes- tarea de sí. este capítulo. No, exacto, yo para cerrar lo único que les diría sería, construyendo sobre lo que dicen, es que esto es un poco como la moda, como la ropa, ¿no? O sea, como que ya, ¿en qué momento volvieron estos pantalones, de los finales de los 90s? Y sin embargo también hay cosas que son bien clásicas, ¿no? Que siempre van a estar y que Siempre. siempre se van a ver bien. Pues acá en la ortodoncia es lo mismo. Está la moda y todo, y sí, aprovecha las cosas nuevas, agarra lo bueno, pero también si había algo clásico que estaba funcionando, Y que siempre funciona. pues llévatelo. por supuesto. Y yo creo que los topes pueden estar ahí, ¿eh? Yo creo que van a ser algo que nos vamos a seguir llevando en el Sí, tiempo. porque se han visto resultados positivos, realmente sí se han visto resultados positivos y no hemos conseguido todavía lo negativo, Angélica. Exacto, Tininín. Vamos y a eran necesitamos estudios con investigar. combin Sí, y todo. o sea, actuales. Ajá, Ay, sí. mi vida, lo hiciste bien, pero está bien porque Está. nos ayuda. Es que es maravilloso porque, obvio, tú venías buscando la maldad. La maldad. Tú querías que no funcionaran y buscar la maldad. Mire, todo el mundo son lo áreas usa. de oportunidad. Sí, sí, y pero también para el ortodoncista, o sea, entender de que realmente no hay algo no hay un daño que nos vaya a generar. Sí, y que no es Bueno, lo que uno quiere, es lo que Exacto, es. es lo que es, qué padre, porque lo estamos utilizando mucho y porque sí nos ayuda y porque sí realmente nos genera movimientos más rápidos, nos levanta la mordida, nos permite desplazamientos sin tanta traba. Entonces, qué padrísimo que no estemos generándole un daño. Lo siento, Angélica, pero hasta qué bien. ahorita no está demostrado. Hasta ahorita Hasta ahorita no no se está ha demostrado. demostrado. Ah, bueno, sí, Los tampoco es invitamos. que ajá. no, es no que por no se ha siempre. demostrado. Ajá, no por siempre, no, pero Ahorita atención, no. atención a los estudios. Exacto. Muy bien, chicos. Muy Muy bien. Gracias, Pues me encantó. agradecemos su presencia, que nos escuchen donde vayan a estar y les deseamos una gran fiesta de Día de Muertos, Halloween y todas estas festividades. Exacto, nos vemos. Nos vemos, bye. Bye.